¿Qué está haciendo el CONADE? ¿Cómo ve el CONADE? Ustedes han sido parte activa de las movilizaciones que se han suscitado en todo el territorio nacional después de las elecciones del pasado 2019, querido Manuel, y hoy hay mandamientos de aprehensión contra jefes y autoridades militares y policiales. Y nada raro, en los próximos días vayan notificando también a personas civiles como Luis Fernando Camacho y otros. Así es, Nicolás. El día de ayer, Amparo Carvajal, que es presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y también es parte del CONADE, sacó un comunicado que ha generado un incendio noticioso en las redes, ¿no? Por el tema de las reacciones que ha generado, pero en el fondo lo que ha dicho Amparo es muy cierto, porque ella está diciendo que estamos saliendo nosotros en defensa de los que han defendido la democracia, de los que han defendido al pueblo y no pueden ser ahora enjuiciados. Otro aspecto que es muy importante, Nicolás, señalar, y es que cualquier estudiante básico que ingresa a la universidad, a la carrera de Derecho, y cuando abre un libro de criminología, de derecho penal, va a encontrarse una frase que es realmente sencilla y es categórica. Dice esta frase, acuñada teóricamente por todos los expertos en derecho, que no hay pena si no hay delito, ¿no? Incluso lo hablan hasta en latín, en griego, en inglés, en lo que tú quieras. No hay pena si no hay delito. En ese sentido, si vamos a hablar de que se está haciendo un proceso por un supuesto golpe de Estado, fíjense, ¿no? La categoría, se está, dice la prensa que está a favor del gobierno o los grupos mediáticos que están tras el gobierno haciendo toda esta operación, dicen, se está convocando a ex o militares, policías implicados en el delito de golpe de Estado. No existe el delito de golpe de Estado. Y por el otro lado, no existe el golpe de Estado, no ha habido golpe de Estado. Por lo tanto, la persecución penal, la criminalización que se pretende hacer, va a ser a personas que no han cometido ningún delito, si estamos hablando específicamente de esto, porque no vamos a caer en la trampa de mezclar las cosas y confundirlo todo. En ese sentido, estas personas que están siendo convocadas estarían siendo perseguidas políticamente para detenerlos y serían chivos expiatorios. En ese sentido, si no ha habido ningún delito de golpe de Estado, ¿cómo los pueden juzgar? Y tú vas a ver, Nicolás, y todo el mundo que está viendo la noticia, digamos, que se está desarrollando día a día, minuto a minuto, están siendo convocados y resulta que ahora los van a procesar algunos de ellos por haber hecho declaraciones. Fíjate, por haber hecho una declaración. ¿Y cuál es esa declaración? Ayer han pasado nuevamente los medios de comunicación las declaraciones de Calimán, ¿no? Que dice, sugerimos que Evo Morales renuncie. Ya cuando el país estaba incendiado, fragmentado, cuando la mayoría del pueblo boliviano estaba en contra de Evo, cuando ya la policía se había replegado, cuando la movilización ciudadana de los 21 días habíamos prácticamente ganado ya en las calles la movilización, cuando ya se sabía que fue inminente el fraude, cuando ya se sabía que ni siquiera se iba a convocar a nuevas elecciones si no se volvía a elegir a nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Acuérdense que el mismo día que Evo Morales renuncia, ese mismo día anuncia que se va a convocar a nuevas elecciones y que se va a renovar el Tribunal Supremo Electoral y ordena que se investigue a los vocales a la cabeza de María Eugenia Choque sobre un supuesto fraude. Ese día también, o en esos días, salió el informe de la OEA. Es decir, cuando se estaba dando esa situación, ha habido personas que han declarado, como el comandante de la policía, los movimientos sociales. Lo que tú dices, el señor Guarachi, ¿no? Dice, hermano Evo, tienes que renunciar, dar un paso al costado para pacificar el país. Y luego empezó esta seguidilla de renuncias del vicepresidente, de la presidenta del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados. Durante el día del conflicto, que fue el más alto, los medios de comunicación cada 5 minutos decían tal viceministro ha renunciado, tal otro viceministro ha renunciado. Se pasaban imágenes o comentarios
de militantes del MAS que estaban yéndose al aeropuerto, en fin. Entonces, bajo esa situación, si los van a detener y los van a procesar por haberse pronunciado, es ridículo. Yo te digo así, Nicolás, es ridículo, porque un golpe de Estado, estamos hablando en el país que históricamente más golpes de Estado ha habido en América Latina y creo que en el mundo, un país donde sabemos lo que es un golpe de Estado, es ridículo detener a la gente por haber hecho alguna declaración, que en realidad estas declaraciones más bien estaban contribuyendo a la pacificación del país. ¿Qué es técnicamente un golpe de Estado, Nicolás? Y tú lo sabes. Tú has vivido, has sido periodista en la radio Fides, yo me acuerdo, hace muchos años, y tú sabes lo doloroso que es un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? En primer lugar, es la suspensión inmediata de la constitución política del Estado. Es decir, no hay derechos de los ciudadanos. Todo el mundo tiene que andar con el testamento bajo el brazo. Puede ser detenido, puede ser interrogado, puede ser torturado, puede ser incluso desaparecido porque la constitución no está en vigencia. Segundo, se anula, se cierra el parlamento, cosa que no ha ocurrido en Bolivia. Tercero, se cierran los medios de comunicación, se cancela la libertad de opinión, la libertad de prensa, se persigue a los dirigentes, sobre todo populares, sindicales, porque el golpe de Estado siempre ha estado dirigido hacia ese tipo de sectores. En el caso que hemos vivido, Nicolás, acuérdense ustedes, CUNAS golpe de Estado, digamos, ¿de qué golpe de Estado estamos hablando? La Constitución ha continuado vigente, el Tribunal Constitucional ha hecho una declaración que señalaba que no podía haber vacío de poder, que de manera inmediata la sucesión debería llenar ese vacío de poder y que de forma automática le correspondía al vicepresidente haber renunciado, le correspondía a la presidenta del Senado haber renunciado, le correspondía a alguien de la directiva del Senado hacerse cargo. Y en ese caso estaba ahí la señora Yanine Áñez, podía haber sido Juan Pérez o María, no sé, de los Palotes, la que hubiera asumido la responsabilidad de salir de esta crisis y con dos tareas fundamentales, convocar elecciones y renovar el Tribunal Supremo Electoral, que lo hizo la señora Áñez dentro de otra crisis que luego vamos a analizar o que tal vez no sea pertinente analizarlo ahora. ¿Cuál golpe de Estado? ¿Cuál golpe de Estado? Esta persecución que están empezando a realizar o que ya la están implementando no va a tener sustento y no va a terminar en un juicio sano, correcto, transparente e independiente. Sí, estoy conversando con Manuel Morales Álvarez, integrante, miembro del CONADE. Manuel, ¿qué persigue el movimiento al socialismo? Si vamos a decir que esto es iniciativa parlamentaria, yo no me lo voy a tragar ese cuento. Esto es iniciativa del gobierno, porque todo lo que hace el Parlamento viene del frente, ¿no es cierto? ¿Qué busca el movimiento al socialismo? ¿Qué busca el gobierno con este proceso hacia jefes militares y policiales? Yo creo que está buscando dos cosas. Uno, ha subido este gobierno con la idea de que ha habido masacres, ¿no? Jesús de Machaca, la masacre de siglo XX, la masacre de Tolata y Epizana, y ellos quieren instaurar en la memoria del pueblo o en el ideario popular la masacre de Sencata y Sacaba, ¿no? Y además ha habido un golpe de Estado. Entonces ellos quieren alimentarse de toda esa tradición histórica sin darse cuenta que no es lo mismo una masacre minera o campesina que lo que ha ocurrido en Sencata y en Sacaba, donde evidentemente ha habido personas que han fallecido, pero esas personas, como ellos mismos declaran, a ver, vayamos a las declaraciones que hacen, ¿qué dicen? Estaba pasando por ahí, estaba yendo a mi casa y me han baleado, o lo han matado a mi hijo que estaba yendo a comprar pan. Ninguno de ellos, ninguna de las víctimas de Sencata y Sacaba tiene el valor político, el valor moral de decir, sí, he estado haciendo una barricada o he estado atacando a la planta de YPFB de Sencata porque quería que Evo Morales vuelva, porque ya Evo Morales estaba fuera del país, porque soy masista y qué, ¿no? Ninguno de ellos declara eso. Todos estaban fortuitamente, estaban de paso, estaban yendo a recoger no sé qué cositas, y quieren instaurar esa idea de la masacre. Entonces, uno de los objetivos de este supuesto golpe de Estado es dar legitimidad a esto que le ha dado cierto apoyo popular a Luis Arce. Y aquí viene la segunda parte. Acaban de sufrir una derrota catastrófica en las elecciones subnacionales. Entonces, se han dado cuenta, y esto es importante que la gente sepa, que esa movilización ciudadana
que abarcó todas las ciudades, al país entero, que salió con su verde, con su rojo, amarillo y verde a defender el voto contra el fraude, a defender la democracia, cansados de la vulneración del 21F y cansados de 14 años de despilfarro, de corrupción, de narcotráfico. Toda esa masa ha revivido, ha vuelto a resurgir. Lo ha hecho muy figurativamente el 21 de febrero, que se conmemoró los 5 años, pero lo he hecho ahora a través del voto. Y todas las ciudades, capitales principales, incluso en Oruro y en Sucre, donde el MAS estaría ganando, incluso ahí lo está haciendo por poquitos votos. Incluso en esas dos ciudades hay una presencia mayoritaria de la gente que está rechazando al MAS y a sus candidatos. Se le está dando una paliza, hay una renovación democrática de la cual no vamos a hablar. Es dispersa, no está articulada, en fin. Entonces el MAS se ha dado cuenta que esa masa ciudadana democrática es mayoritaria y está reactivada. Ha perdido el miedo, se está expresando a través del voto y quiere, Nicolás, ir a castigar a esa masa democrática, y lo van a hacer a través de esta persecución política. Quieren curarse en sano porque saben que viene una profunda crisis económica, saben que el tema de la pandemia es muy difícil. Ahora se van a enfrentar a un bloque nuevo de opositores en municipios y en gobernaciones que no se la van a poner fácil al gobierno, y que en el tema de la compra de vacunas, la ley de emergencia sanitaria, van a plantear una posición mucho más dura, mucho más firme que los funcionarios que están saliendo de su última gestión, y por lo tanto el gobierno tiene miedo. Y para evitar ese miedo, para generar una respuesta, contrarrestar todo lo que está pasando, están metiéndole esta ofensiva de que ha habido un golpe de Estado, y la mejor forma, la forma tal vez más pedagógica en la que ellos quieren mostrarle al pueblo que ha habido golpe, es que haya un juicio, que haya persecución, empiecen a ser encarcelados, y en ese montaje demostrar que realmente ha habido golpe de Estado. Pero no lo van a lograr porque, volviendo a lo que yo te decía al principio, no hay sanción, no hay pena si no ha habido delito. Como no ha habido golpe de Estado, yo creo que ningún juez, o va a haber tal vez algún juez que sea cancerbero del MAS, se va a animar a dictar una sentencia y a continuar con esta persecución y esta investigación, porque se va a hacer sobre algo que es supuesto, algo que no ha ocurrido en la realidad. Lo único real que ha habido un fraude y una movilización democrática. Por lo tanto, el MAS se está metiendo a un callejón donde va a salir muy mal parado, porque fíjate que la declaración que ha hecho Amparo Carvajal el día de ayer es histórica. Por primera vez, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos está saliendo a defender a policías y militares que han defendido la democracia, que han defendido al pueblo. Por primera vez en su historia, una institución que siempre ha condenado la vulneración de derechos humanos de estas dos instituciones, incluso ahora está saliendo a defenderlos, porque es injusto que esas personas sean procesadas por un delito que no ha existido. Si ha habido vulneración de derechos humanos y hay responsabilidades, que sean procesados correctamente, bajo debido proceso, pero también pues a través de autoridades que sean transparentes e imparciales, y no este mamarracho, este mamotreto del Poder Judicial, que actualmente está al servicio del MAS. Por lo tanto, lo del día de ayer ha sido histórico, esa declaración que ha hecho Amparo Carvajal, y por supuesto está causando un tsunami, un terremoto, porque un conjunto de personas e instituciones estaban acostumbradas o estaban esperando que la Asamblea de Derechos Humanos y el CONADE se trague este cuentito del golpe de Estado y de las masacres y vaya a decir, uy, hay que detener a los policías, hay que comenzar la persecución, la cacería de estos ciudadanos, y se equivocan. El CONADE, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, va a defender, escuchen bien, no a policías y militares que estén con las manos manchadas de sangre, va a defender a los policías y militares que han defendido al pueblo, sí, que han defendido la democracia. Manuel, eso es lo que quiero preguntarte. ¿Tú crees que el pueblo se va a quedar de brazos cruzados mientras vayan metiendo a la cárcel a militares, policías y a la gente que ha sido parte activa de los hechos de octubre del 2019? ¿O qué puede pasar? Parece que los del Movimiento al Socialismo olvidaron rápidamente por qué ese 2019 hubieron convulsiones sociales en todo el territorio nacional. Yo creo que el gobierno está haciendo mal sus cálculos. Hay un grupo de operadores políticos dentro del MAS que son muy autoritarios, no necesitan que vuelva Juan Ramón Quintana o Evo Morales. Hay un grupo de operadores políticos del MAS que son muy autoritarios,
pero también son muy chalecos, son muy inexpertos, no están calculando bien la posible reacción que van a generar. ¿Y cuál va a ser esa posible reacción que van a generar? Uno, que la policía y las Fuerzas Armadas empiecen a neutralizarse. Es decir, no van a querer salir a reprimir las acciones, las metidas de pata que comete este gobierno, porque saben que posteriormente van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, van a ser enjuiciados. Segundo, van a generar que estas instituciones expresen un malestar, porque cuando tú empiezas a detener a personas que han defendido al pueblo y han defendido a la democracia, tú no estás acusando a delincuentes. Entonces, esto va a generar una ofensa dentro de la institución. Las instituciones, algunos sectores van a empezar a salir en defensa de su propia institución, de sus propios camaradas, porque no los ven como personas que se hayan manchado las manos de sangre, sino que han estado ahí para defender al pueblo, se han cansado de obedecer las órdenes de Evo Morales, de Juan Ramón Quintana, que querían que esto termine en un baño de sangre, y se han sublevado, finalmente le han dado la espalda al anterior gobierno. Va a generar un malestar. Y el otro tema es que también se va a generar una cohesión entre los nuevos gobiernos municipales, las gobernaciones, este malestar institucional, la ciudadanía democrática, y se puede armar un bloque que realmente le ponga difícil las cosas. Por eso mucha gente del MAS, algunos diputados y algunos de sus voceros, han manifestado una preocupación de que probablemente se rearticule un movimiento que pueda poner contra la pared al movimiento al socialismo. Y en lo fundamental, ¿gracias a quién va a ser? Gracias a estos operadores que están metiendo la pata en un exceso. Y cuando se genera un exceso, Nicolás, tú sabes bien de esto en historia, cuando se genera una injusticia, el pueblo reacciona, y obviamente que cuanto más injusticia hay, mayor reacción van a encontrar. Agradezco muchísimo a Manuel Morales Álvarez, miembro del CONADE, regalándonos estos minutos para analizar este tema que indudablemente ha ido calando en el sentimiento del pueblo boliviano.